Especialización Alta Gerencia de Empresas. Módulo Entorno socioeconómico y competitividad. Actividad 1. Análisis de entorno socioeconómico. Caso Viva Air. Integrantes Diego Cuy, Diana Gracia y Jimena Fagua. Los indicadores de inflación y tasas de interés en Colombia. La inflación es un aumento generalizado y sostenido del nivel general de precios de una economía en el tiempo. Por lo tanto, los hogares más vulnerables y con mayor capacidad de adquisición se ven impactados de manera negativa, pues a mayor nivel de precios, mayor reducción en el consumo de la ciudadanía. Es importante tener en cuenta que solo hay inflación cuando se da un aumento en el promedio de los precios de una economía, y no incremento aislado o temporal en el precio de un solo producto o un conjunto de productos. En este sentido, existen varios indicadores que suelen ser utilizados para aproximarse a la inflación. En Colombia, la inflación se mide a través de lo que se denomina IPC, Índice de Precios al Consumidor, que es una medida del costo de vida en una economía a partir de la evolución de los precios de los bienes y servicios que se consumen típicamente en los hogares. Por otro lado, tenemos el deflactor del PIB. Es un índice que se emplea para calcular la variación de precios que sufre el PIB. Concretamente, sirve para calcular el promedio de los precios de los bienes y servicios que se producen de un determinado país. Y por último tenemos el índice de precios de productor, IPP. Este es un indicador de la evolución de precios de venta del productor, correspondientes al primer canal de comercialización o distribución de los bienes trazados en la economía, mientras que el IPP representa la tasa de variación en los precios de producción. El IPC, por su parte, lo hace con los precios que se encuentran directamente los consumidores cuando hacen su compra. Las tasas de interés son el costo del uso del capital o la tasa de retorno de ahorro determinado en lo que se refiere como el precio del dinero en el mercado financiero. En Colombia tenemos varias tasas de interés. La primordial es la tasa de intervención de política monetaria o tasa de referencia, que es la tasa de interés mínima en el Banco de la República. Cobra a las entidades financieras por la liquidez que les suministra mediante las operaciones de mercado abierto. Y esta pues es la más usada en términos económicos. Por otra parte tenemos la TIP, tasa interbancaria a un día. Esta hace referencia a una tasa de interés a la cual los intermediarios financieros se prestan fondos entre sí por un día. La TIP se calcula por el Banco de la República como el promedio ponderado por monto de estos préstamos interbancarios. También tenemos el IBR, que es la tasa de interés de referencia de corto plazo, denominada en pesos colombianos, que refleja el precio al que el banco o los bancos están dispuestos a ofrecer o captar recursos en el mercado monetario. Por otro lado, tenemos una operación repo. Esto se entiende como un pacto de recompra en el cual el emisor provee liquidez comprando títulos a las entidades financieras con un compromiso de que éstas compren nuevamente el título después de un periodo fijo, 1 o 7 días. También tenemos las tasas de captación. Estas son las tasas de interés que las instituciones financieras reconocen a los depósitos por la captación de sus recursos. Las tasas de interés de colocación son aquellas que aplican para los diferentes tipos de créditos y productos que otorgan las diferentes entidades financieras a sus clientes. Dentro de estos diferentes tipos de créditos se encuentran créditos de vivienda, créditos de consumo, créditos de comercio, microcrédito, tarjetas de crédito, sobregiros,
créditos especiales, entre otros. Y por último tenemos las tasas de interés externa, que es la que se paga por la utilización de dinero externo. En esta tasa de interés externa tenemos dos principalmente, que es la prime, que este es un indicador de la tasa de interés más baja para préstamos ofrecida por los bancos a sus mejores clientes comerciales. Por otro lado, tenemos la LIBOR, que es una tasa de interés determinada por las tasas de los bancos, que participan en los mercados de Londres. Se ofrece entre ellos para depósitos de corto plazo. Esta se utiliza para determinar el precio de instrumentos financieros como, por ejemplo, derivados y futuros, debido a la importancia que tiene Londres en el mercado financiero. La LIBOR es una tasa de interés usada por algunas de las grandes instituciones financieras. En contexto al anterior, podemos observar en el mundo que se está presentando una situación frágil al afrontar una policrisis por la inflación, la inseguridad alimentaria y energética y las guerras geoeconómicas. La tendencia alcista de la inflación está cerca de completar 2 años, algo sin precedentes en la historia de nuestro país. En principio se aseveró por el aumento de la inflación que se debía principalmente a choques de oferta. A nivel global, esto está relacionado con la crisis de contenedores y los cuellos de botella en las cadenas de suministro, dos herencias de la pandemia del COVID-19 que llevó a tomar decisiones drásticas de confinamiento y pues que finalmente afectaron los procesos productivos, agravados por la invasión de Rusia a Ucrania. A nivel local, asociados al estallido social del segundo trimestre del 2021, que se agravó de acuerdo a los problemas de suministro, principalmente en el sector agropecuario. Actualmente, en el 2023, el dato más reciente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE reveló que para el segundo mes del año, el índice de precios del consumidor IPC tuvo una variación anual del 13,3% anual, consolidándose como el más alto en 24 años. A pesar de esto, el indicador comienza a moderarse, como estiman algunos especialistas, pues la inflación mensual de febrero finalizó en 1,66%, lo que representa una disminución frente al dato de enero de 1,85%. De acuerdo con el DANE, el dato de febrero, el subgrupo de alimentos y bebidas no alcohólicas siguió jaloneando el resultado al alza, pues tuvo una variación del 0,32%. A este le siguió la educación con un 0,31% y los servicios de alojamiento, agua, electricidad y gas que variaron en un 0,29% en el mes en mención. Por otro lado, la inflación en Colombia sigue siendo muy encima del rango objetivo del Banco de la República, el cual es entre 2% y el 4%. Esta es la variación más alta en más de 24 años. El crecimiento constante de los precios, es decir, la alta inflación, va a generar sin duda que aún no se finalice el ciclo alcista de la tasa de interés, en parte del Banco de la República, ni tampoco de las tasas de consumo. Por otro lado, las tasas de interés también se han visto afectadas, ya que el Banco de la República le tocó un periodo complejo que empezó desde mediados del 2021 y que ha llevado a cabo la subida más fuerte de las tasas de interés que ha tenido el país en el presente siglo. El último incremento se hizo a finales de enero, cuando la Junta Directiva del Banco aumentó en 75 puntos básicos la tasa de interés en Colombia, lo que llevó a que el resultado pasara de 12% registrado en diciembre a un 12,75% en enero del 2023. Esto por las presiones inflacionarias que se empezaron a observar por razones internacionales, que se transmitieron a la economía de manera fuerte y rápida y se han vuelto permanentes y más difíciles de manejar.
En este caso, el crecimiento de las importaciones incrementa la brecha del déficit de cuota corriente de la balanza de pagos, por lo que al financiarlo aumenta la deuda del país con el exterior y empiezan las vulnerabilidades de estar teniendo unas necesidades de financiación. Por consiguiente, el sector aeronáutico se ha visto afectado por un panorama muy complejo, debido a factores como la devaluación del peso, la inflación, el regreso del 19% y nuevos impuestos. Cabe aclarar que desde el inicio de la guerra de Ucrania, las aerolíneas han tenido que someterse a trabajar con un combustible más costoso a causa del incremento en el precio del petróleo, por lo cual el combustible ya llegó a pesar en Colombia cerca del 50% en los costos de las aerolíneas, cifra mayor que en otros países donde esta cuota está entre 20 y el 30%. Sumando a esto, la mayoría de las obligaciones de una aerolínea son en dólares: créditos, entrenamientos, arriendos, combustibles, entre otros. Además de esto, la devaluación, que ha llegado a niveles muy superiores a los esperados, está afectando mucho el sector. Para continuar con el desarrollo de la actividad, nuestro grupo eligió la empresa Viva Air, la cual es una aerolínea de bajo costo que opera en Colombia y está presentando dificultades para mantenerse competitiva. El pasado 27 de febrero, la aerolínea Viva Air suspendió sus operaciones y, a través de un comunicado a la opinión pública, dio a conocer algunos de sus motivos más importantes para tomar esta decisión. En primer lugar, la aerolínea expresa que no ha sido posible obtener respuesta por parte de la Aeronáutica Civil frente a la solicitud urgente de integración de Viva a un grupo de aerolíneas más fuertes y más grande. Este proceso ha tardado más de 7 meses y se ha evidenciado al gobierno colombiano la situación financiera crítica que sostiene la empresa. Esta integración solicitada por Viva sería la única opción que les permitiría seguir volando y cumplir con la agenda del año en curso, como lo manifestó su presidente. Este cese de operaciones pone en riesgo el futuro del servicio aéreo de bajo costo en Colombia y pone en peligro los empleos de más de 5.000 colombianos, quienes de manera directa o indirecta dependen de Viva. Realizando un análisis de PES de la aerolínea Viva Air, encontramos en el entorno político la entrada de un gobierno de izquierda, lo que puede acarrear un poco de zozobra por parte de los inversionistas extranjeros. En cuanto a la integración entre las aerolíneas Viva y Avianca, el lineamiento del gobierno en turno de Gustavo Petro es la de proteger al consumidor, el mercado y los trabajadores, evitar cualquier tipo de violación a la ley de competencia, lo que puede demostrar que esta alianza genere un control en las rutas que sobrevuelan en el país, lo que generaría un monopolio. Y también se busca una solución a la demanda del mercado y que el acceso aéreo al aeropuerto del Dorado sea respetado en cuanto a las aerolíneas que allí operan. En el entorno económico encontramos un aumento en el precio del combustible. Esto debido a la crisis generada por la guerra entre Ucrania, una devaluación del peso colombiano frente al dólar, la operación de aeronaves bajo el modelo de leasing, el cual consiste en subarrendar las aeronaves con las cuales opera la aerolínea Viva Air, y el regreso del IVA del 19% para el combustible de aviación y para la compra de tiquetes. En cuanto al panorama social, encontramos que esta es una aerolínea de bajo costo y su nicho de mercado es la clase media baja en el país de Colombia. También cuenta con presencia en 18 ciudades principales de Colombia y 7 destinos internacionales, lo cual es una cobertura del más del 60% de las rutas que operan anualmente. En cuanto al panorama tecnológico, encontramos un avance en investigación y desarrollo en cuanto a aviones modernos con sistemas de propulsión más eficientes y aviones más ligeros y eléctricos. En el entorno ecológico, la reducción de emisiones contaminantes y la eficiencia energética son dos puntos claves a tener en cuenta en el desarrollo de las naves y las disminuciones de el daño al medio ambiente ocasionado por la operación de los aviones. Y en cuanto al aspecto legal,
encontramos a la Ley 1340 de 2009 que hace relación a la protección de la competencia. Esto requiere una integración en función de una competencia justa por parte de la aerolínea Viva y la aerolínea Avianca. Estas son investigadas por la Superintendencia de Industria y Comercio y las supersociedades, y se tiene que demostrar ante estas dos entidades que no existe un monopolio en la integración operacional de las dos aerolíneas. También encontramos el decreto 560, que es la excepción de empresas en crisis, al cual se está acogiendo la aerolínea Viva Air debido a la crisis originada por la pandemia del COVID-19 y el cese en las operaciones aéreas turísticas en el territorio nacional y en el territorio mundial. El verdadero origen de la crisis fue la pandemia de COVID-19, cuando el cierre de los vuelos impactó directamente al sector y obligó a las empresas a endeudarse. En el 2021, Viva se empezó a recuperar, pero la guerra en Ucrania disparó el precio del petróleo, el dólar y la inflación, por lo que la empresa se vio realmente afectada. Aerolíneas como Viva Air, cuyo mercado es esencialmente doméstico, reciben ingresos en pesos colombianos. La devaluación del peso juega un papel importante, pues la mayoría de deudas y pagos a proveedores son en dólares. Por ejemplo, el combustible y el arriendo de aeronaves. Esa coyuntura económica resulta fatal financieramente, no solo para Viva Air, sino para cualquier otra aerolínea en esta situación. Ante este panorama, la aerolínea había apuntado hacia la integración con Avianca como última salvación, pero la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte rechazaron esta pretensión, porque ello podría derivar en una posible vulneración a la libre competencia. De igual forma, la Aeronáutica aseguró que Viva Air pudo haber buscado otras soluciones, como préstamos o búsquedas de inversiones para garantizar la continuidad de su operación. De acuerdo al caso anteriormente analizado, surgen las siguientes estrategias de gestión de flujo de caja. Como primera, tenemos la reducción de capital de trabajo. En este lo que se busca es analizar, hacer un estudio del personal que se encuentra contratado, buscar a quienes se dejan aún trabajando con la organización y quienes habría que despedir o reubicar. Por otro lado, se buscaría el contrato de prestación de servicios y otros tipos de contrato que ayuden a disminuir los pagos de nómina. También tenemos la disminución de la capacidad operacional. Entre esas tenemos la venta de activos, en este caso de la flota de aviones, y por otro lado la disminución a las rutas, buscar rutas que generan mayor ganancia, dejarlas y eliminar las rutas que su ganancia es muy mínima. También la negociación de la deuda completa, buscando negociar con los acreedores tiempos, de pronto la disminución de ciertas tasas y replantear los respectivos pagos. Por otro lado, las alianzas con agencias turísticas. En este caso, paquetes, buscar a las agencias para que se realicen venta de paquetes a un costo pues más asequible. Por otro lado, también tenemos las alianzas con otras aerolíneas. En estas buscamos, pues además de darnos a conocer, ofrecer el servicio de terceros en el caso de que por alguna situación estas aerolíneas no puedan prestar su servicio, nosotros les prestamos el servicio como terceros. También tenemos los contratos a largo plazo para comprar la mayor parte de combustible. En este caso, lo que queremos es que como se está generando una inflación mensual de ciertos productos o pues en sí de todos los bienes y servicios, tener un valor fijo para que este no nos llegue a aumentar en el futuro y poder saldar esos valores en el transcurso del tiempo. Y por otro lado, transporte de carga aérea.
Es decir, no solamente dedicarnos a transportar personas, sino también ciertos productos al extranjero o como tal nacional para aumentar así la entrada de dinero.